Y seguimos por la gracia de Dios. Hemos cantado y leído cosas que ya podríamos irnos a casa porque ya hay mucho que hacer con lo que ha salido por nuestras bocas y lo que hemos leído ahí en Deuteronomio 4, pues que el Señor nos ayude a que sea una realidad en nuestras vidas. Con la ayuda de Dios vamos a continuar nuestro estudio en 1 Tesalonicenses. Así que podemos abrir ahí nuestras Biblias en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Hubo un hombre, no sé cuántos habéis oído hablar acerca de él, que se llamaba Robert Chapman. Él nació en 1803. Y era inglés, de una familia adinerada, de buena posición. Cuando era joven consiguió estudiar leyes y se convirtió en un gran abogado. A los 20 años ya ejercía como abogado y uno de sus compañeros en la abogacía lo invitó a asistir a una iglesia y escuchar el Evangelio. Y allí fue donde Dios confrontó su vida, confrontó su pecado y lo trajo a los pies de Cristo. Así que este hombre, Robert Chapman, salvo por la gracia de Dios, a los 20 años, siguió ejerciendo la abogacía, pero 9 años más tarde fue llamado de una forma rotunda al ministerio por el Señor. Decidió dejar su carrera profesional, una carrera que él tenía de gran éxito, dejar la abogacía y dedicarse al ministerio. Comenzó a salir por la ciudad de Londres y predicar el Evangelio en los barrios. Empezó a estudiar la Biblia sin cesar. Y desde allí empezó a ser un hombre fiel al Evangelio, predicándolo en todo lugar. Tenía una fuerte carga por la obra misionera, desde hacía ya muchos años. Pero desde ese año, 1830 y algo, en el que fue llamado al ministerio, empezó a pastorear una iglesia al sur de Inglaterra. Una iglesia pequeña, en una localidad pequeña. Habiendo vivido en Londres, habiendo sido abogado, se fue a un pueblito de no más de 7.000 habitantes. Y empezó a predicar fielmente el Evangelio. Su carga por la obra misionera era tal que decidió empezar a estudiar español. Estudió español y estudió portugués. Y en el año 1834 hizo un primer viaje a nuestra patria, España. 1834, una España profundamente católica, donde el Evangelio era prohibido, donde la Biblia era prohibida. Este hombre, sin duda, entró por el norte de España y empezó a visitar ciudades. Su visita fue breve, pero 4 años más tarde, 1838, cuando este hombre tenía 35 años de edad, volvió a España. Y este viaje fue un poco más grande. En 1838 ya la Inquisición había sido abolida en España y empezó a recorrer pueblos y ciudades predicando el Evangelio, predicando a todas las personas con las que se encontraba. Al final de su viaje en España, llegó a un alto monte llamado El Castro, en la ciudad de Vigo. Y allí, de rodillas, oró pidiendo a Dios: Dios, envía misioneros a este país. Abre la luz de esta gente, que puedan ver el Evangelio, que están sumidos en las tinieblas y que les alumbre la luz del Evangelio. Regresando a Inglaterra, su carga por España era tal que empezó a predicar y a incluir constantemente la necesidad de orar por España, la necesidad de que más y más hombres fuesen misioneros a España. Animaba a muchos a salir como misioneros a España. Y volvió a hacer más viajes a España, el último de ellos cuando tenía 68 años de edad. Pasó 10 meses alrededor de todos los pueblos españoles. Él, sin duda, hermanos, fue el comienzo de otros muchos misioneros que nos predicaron el Evangelio. Ministros fieles del Evangelio. Siervos de Dios. Siervos de la palabra de Dios.
quienes renunciando a todo, renunciando a bienes, renunciando a comodidades, renunciando a placer, se dedicaron a agradar a Dios, a obedecer a Dios. El mismo Spurgeon, gran predicador inglés, dijo acerca de Chapman: este es el hombre más santo que he conocido. Un ministro fiel del Evangelio. Y eso es lo que nos describe el apóstol Pablo en este pasaje que nos corresponde en esta mañana, en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Así que os invito a que demos lectura, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estar considerando los versos del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Si recordáis, Pablo está aquí en este capítulo 2, hablando acerca de su ministerio, defendiendo su ministerio. La iglesia en Tesalónica estaba sufriendo fuerte presión. Probablemente aquellos que se oponían al Evangelio estaban tratando de forzar a estos creyentes. No solamente habían alborotado la ciudad, sino que ahora, una vez que Pablo, Timoteo y Silas se habían ido de la ciudad, estaban presionando y oprimiendo a los creyentes. Quizás diciéndoles: bueno, vosotros habéis seguido a estos farsantes, a estos mentirosos, a estos que os han embaucado con una nueva filosofía. Pero estos son en realidad unos cobardes. Mirad dónde están, probablemente les dirían. En cuanto ha habido el más mínimo problema y ha habido un alboroto, se han ido. ¿Dónde están? Estos no son más que unos charlatanes. Filósofos charlatanes que habían venido allí a Tesalónica para sacar provecho, para ganar fieles, para ganar adeptos y sacar así ganancia. Esta era la presión que los tesalonicenses estaban recibiendo fuertemente, y por eso Pablo escribe esta sección para defender su ministerio. El domingo pasado, si recordáis que consideramos los versos del 1 al 4, vimos varios aspectos de por qué el ministerio de Pablo en Tesalónica fue un ministerio eficaz, por qué ese ministerio fue realmente exitoso. Allí, como dice en el verso 1, no resultó vano, no fue en vano, no fue vacío. Y recordáis cómo vimos que en todo momento Pablo demostró en su ministerio confiar en Dios. Allí en el verso 2 dice: tuvimos denuedo, tuvimos valor, audacia en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. También vimos el domingo pasado cómo el ministerio de Pablo era un ministerio comprometido con la verdad. Él no predicaba ideas de los hombres o filosofías de hombres, él predicaba la verdad de Dios. Ahí en el verso 3 dice: nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Comprometido con la verdad. Y en tercer lugar, vimos el domingo pasado también que el ministerio de Pablo había recibido la aprobación de Dios, había sido aprobado por Dios. Dice el verso 4, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y en esta mañana, estudiando los versos del 5 al 8, nos centraremos más en el carácter del ministro del Evangelio. ¿Cómo debe ser el carácter de un hombre de Dios, de un hombre dedicado a la obra de Dios? ¿Cuáles deberían ser las características de un pastor o de un anciano que agrada a Dios? Y fijaros que en el verso 4, Pablo afirma diciendo que él no servía para agradar a los hombres. Su servicio no era para agradar o adular al hombre, sino
a Dios que prueba nuestros corazones. Así es como termina el verso 4. Su ministerio, el ministerio de Pablo, no tuvo como propósito adular a la gente o buscar el favor de la gente. Su motivación era agradar a Dios. Por eso Pablo fue un siervo de Cristo, un ministro del Evangelio, un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque él servía no para agradar a los hombres, sino para agradar a su Señor. El siervo ha de agradar a su Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo podía decir que su ministerio agradaba a Dios? Y esto es lo que vemos en estos versículos del 5 al 8. Por eso el versículo 5, fijaros que comienza con la palabra porque. Porque. Pablo está diciendo, bueno, mi ministerio no es para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y yo puedo decir esto, ¿por qué? Entonces, en esta mañana, en los versos del 5 al 8, vamos a estar viendo una serie de razones por las cuales el ministerio de Pablo era un ministerio que agradaba a Dios. Si tuviésemos que hacer un perfil del carácter de un ministro del Evangelio, podrían ser estos mismos versículos del 5 al 8. Características de un siervo, de un obrero, de un anciano, de un ministro del Evangelio, que sirve para agradar a Dios. Y vamos a considerar seis características o 6 aspectos del carácter de un pastor que agrada a Dios. La primera de estas características es que un pastor que agrada a Dios no busca manipular a la gente. No busca manipular. Fijaros en el verso 5, 1 Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. El ministerio de Pablo nunca se caracterizó en Tesalónica por la manipulación, por manipular a las masas. Él no buscaba adular a la gente o ganar el favor de la gente. El término aquí, palabras lisonjeras, son aquellas que buscan precisamente esto, halagar a alguien, alabar a alguien, adular a alguien, ganar el favor de una persona diciéndole cosas bonitas, diciéndole las cosas que uno quiere oír. Es la alabanza que uno hace para ganar el favor de alguien. Esto se hace constantemente en los negocios. Uno alaba a alguien para sacar partido. Palabras lisonjeras, métodos retorcidos que eran frecuentemente usados en aquella época en la filosofía griega, aquellos filósofos, aquellos charlatanes que llegaban a las ciudades y que para ganar influencia adulaban a la gente, manipulaban la manera de pensar de la gente. Pero Pablo dice, nosotros nunca usamos de palabras lisonjeras. Es una manera de decir que, mira, nuestro mensaje nunca fue con el propósito de manipular a nadie, nunca fue con el propósito de ganar el favor de alguien. Cuando Pablo estuvo ahí en Tesalónica, su comportamiento entre los tesalonicenses fue un comportamiento fiel al Evangelio. Pablo no buscó suavizar el Evangelio para que la gente no lo rechazara. Pablo no buscó que la gente hiciese sin más profesiones de fe para así ganar número, ganar adeptos. Pablo no buscó obviar o quitar de en medio el arrepentimiento o la fe. Pablo no buscó en no decirles, mira, tenéis que abandonar los ídolos, tenéis que abandonar vuestra vida de pecado. Pablo no les prometió una vida sin problemas, una vida sin dificultades. El mensaje de Pablo, como sabemos, no fue nunca con palabras persuasivas. Allí dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no usó palabras persuasivas, palabras lisonjeras. Pablo sabía bien, como dice Proverbios 28-23, el que reprenda al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Un ministro del Evangelio no busca nunca manipular
con palabras aduladoras, predicando solo una parte, predicando la parte más bonita del Evangelio, predicando la parte más agradable, o suavizando las partes no tan fáciles de oír. Mirad, la verdad es que vivimos en un tiempo donde la gente no quiere oír la verdad. La gente quiere oír lo que quiere oír, lo que hace cosquillas a sus oídos. Quieren un mensaje que se amolde a su forma de pensar, que sea agradable. La gente no quiere un mensaje que confronte. Nosotros no queremos un mensaje que nos confronte. El ser humano no quiere ser confrontado con sus propias concupiscencias, con sus propios deseos. El ser humano no quiere que le quites sus propios deleites. El ser humano no soporta la sana doctrina. La gente no quiere oír que es pecadora. La gente no quiere oír que está condenada y que va camino al infierno. No queremos oír que el único remedio es Cristo. La gente no quiere escuchar esto. El ser humano se opone constantemente a que le confrontes con la realidad de su pecado. Pero el ministro fiel del Evangelio no predica para manipular, no predica para adular, no predica para ganar audiencia, no predica para atraer a más y más gente. El ministro fiel del Evangelio predica para agradar a Dios. Ese es el heraldo de Cristo. Ese es el heraldo que anuncia un mensaje que es de Dios. Y no predica para agradarse a sí mismo, ni agradar a los que le oyen, sino para agradar a aquel que le ha enviado. Así que en primer lugar, un ministro del Evangelio, un pastor que agrada a Dios, no busca manipular. Esa sería la primera característica de este pasaje. La segunda es que un pastor que agrada a Dios no busca ganancias. No busca ganancias con lo que hace. Fijaros en el verso 5. Pablo añade diciendo, ni encubrimos avaricia. Ni encubrimos avaricia. Y él dice ahí, Dios es testigo. El ministerio de Pablo en Tesalónica tampoco se caracterizó por buscar ganancias. No era la avaricia, no era la codicia lo que movía el corazón de Pablo. Podemos estar seguros. El verbo que se encuentra ahí, encubrimos, hace referencia a algo que se pone por delante. Algo que pones por delante, una capa, una tela, para tapar en realidad lo que hay detrás. Es como ese disfraz que nos ponemos para aparentar algo que no somos, como una máscara, una careta, una cara falsa que tapa la verdadera cara, la verdadera motivación. Es algo que oculta, que esconde lo que hay en realidad. Y la avaricia es el deseo de tener más y más, es codiciar, siempre querer más. Es ese deseo insaciable de obtener más y más. Jesús mismo dijo, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y la avaricia, sin duda, conduce también a la idolatría, a ser un idólatra. El codicioso que ama más lo que tiene, ama más lo que desea tener. Su objeto está en tener más y más. Y no ama a Dios. Cualquier cosa que esté en nuestra vida, que amemos más que a Dios, es idolatría. La idolatría no solamente son las estatuillas o los dioses o los santos de la Iglesia Católica. La idolatría es todo aquello que quite a Dios del primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Pablo no actuó así. El ministerio de Pablo no fue un pretexto para ganar ganancias, para obtener ganancias. Pablo no tenía un disfraz para ocultar sus verdaderas motivaciones, sus verdaderas intenciones. Pablo no buscaba ganancias.
Sabemos que la avaricia y la codicia precisamente son características de los falsos maestros. Segunda Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro define muy bien a los falsos maestros. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice ahí el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, con palabras lisonjeras. Por avaricia harán negocio, van a manipular la verdad, van a distorsionar la verdad, van a emplear palabras fingidas, van a arrastrar gente tras sí, arrastrar seguidores para obtener ganancias. Como dice la Biblia de las Américas, para explotaros, para hacer ganancia. Pero Pablo no buscaba ganancias. Y Pablo añade diciendo: Dios es testigo. Dios es testigo. Mira, mi conciencia está tranquila, mi conciencia está limpia. Yo sirvo delante de Dios. Yo sé que Dios prueba los corazones. Lo dijo en el verso 4. Dios prueba los corazones. A Pablo no le tembló el pulso a la hora de decir: Dios es testigo. Ojalá cada uno de nosotros podamos decir eso mismo en nuestras motivaciones. Dios es testigo. Porque mira, nosotros no nos vemos el corazón los unos a los otros, pero Dios es testigo, siempre. Y no solamente Pablo lo dice ahí en el verso 5, que Dios es testigo, sino que más adelante en el verso 10 vuelve a añadir y dice: vosotros sois testigos, tesalonicenses, y Dios también. Este es el carácter de un hombre de Dios. Este es el carácter de un ministro fiel del Evangelio, que no busca ganancias. Por eso uno de los requisitos que un anciano o un pastor debe tener, y que Pablo expresa ahí a Timoteo, es precisamente este: no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando el apóstol Pedro escribe también a los expatriados en su primera carta, en 1 Pedro, capítulo 5, dice así ahí el verso 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esto es algo para los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahora viene lo que les ruega a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Y añade: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mira, el pastor no sirve a Dios porque está tratando de obtener beneficio, porque está encubriendo algún tipo de avaricia. No siempre tiene que ser algo económico, puede ser ganar algo de reputación, ganar algo de prestigio. El pastor no sirve, el pastor que agrada a Dios no sirve de esta manera. El pastor que agrada a Dios apacienta al rebaño, pastorea la iglesia con un ánimo pronto. Como dice la Biblia de las Américas, con un sincero deseo. Un sincero deseo de servir al Señor. Y esa es su motivación. Su motivación no es la avaricia. Por eso podemos decir que el carácter de un ministro del Evangelio no busca manipular a la gente, no busca ganancias,
Pero Pablo añade una tercera característica y es que no busca fama, no busca buena reputación. Fijaros en el verso 6. Primera Tesalonicenses 2:6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo no buscaba fama en Tesalónica, bueno, eso es evidente, tuvo que salir de allí a escondidas. A él no le motivaba el prestigio o la gloria de los hombres. Pablo dice ahí, ni buscamos gloria de los hombres. Y este verbo buscar es un fuerte deseo, es algo que mueve tu vida. Esto es el objetivo de tu vida. Esto es algo que anhelas conseguir. Es por lo que luchas, es por lo que caminas y vas hacia adelante. Y Pablo dice, mira, no buscamos gloria de los hombres, no buscamos honor, no buscamos prestigio entre los hombres, no buscamos fama entre los hombres, no buscamos buena reputación o elogio que venga de los hombres. Pablo no buscaba la gloria de los hombres. Su objetivo no era ganar buena reputación o fama, pero mira, ni entre ellos, ni entre los tesalonicenses, pero ni de otros, de nadie. No queremos fama entre los hombres. Eso no es lo que buscamos, dice Pablo. El pastor que agrada a Dios no busca la gloria de los hombres, ni de los incrédulos, ni de los creyentes. No busca la gloria de nadie, de ningún hombre. Busca solo la gloria de Dios. La gloria de Dios. Servimos para la gloria de Dios. Y esto es lo que hizo el mismo Señor Jesucristo. Aún pudiendo recibir gloria para sí mismo, como el Hijo de Dios, sirvió en este mundo para la gloria de Dios. Fijaros ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Juan 8, verso 50. Dice Jesús, Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Quién? Dios. Hay uno que busca su gloria y ese es Dios. Y Él juzga. Pero Jesús dice, yo no busco mi gloria. Jesús no estaba buscando la gloria ni de los hombres, ni la suya ni la de los hombres. Jesús estaba buscando la gloria del Padre. Fijaros qué ejemplo del propio Hijo de Dios en este mundo, buscando la gloria del Padre. Y Jesús lo demostró porque Él no habló su propio mensaje. Fijaros en el capítulo 7, Juan capítulo 7. Verso 16. Jesús no buscó su gloria y lo demostró de esta manera. Fijaos, verso 16, Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y verso 18, él añade, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús no habló por su propia cuenta, no era su propia doctrina. Jesús habló lo que el Padre le dio que hablase. Jesús habló el mensaje del Padre. Por eso Jesús en todo momento buscó la gloria del Padre, no buscó su propia gloria. Jesús deja aquí claro que Él no habló por su propia cuenta, buscando su propia gloria o su propia buena reputación. Por tanto, el que busca la gloria de Dios debe predicar el mensaje de Dios.
El que busca la gloria de Dios debe predicar el mensaje de Dios. Esto es lo que nos enseña aquí el ejemplo de Jesús. Pero el que busca la gloria del hombre, el que busca la fama, el que busca la buena reputación, el que busca el elogio de los hombres, va a predicar el mensaje del hombre. Hermanos, el mensaje que predicamos demuestra la gloria que buscamos. Si predicamos un evangelio que está centrado en el hombre, si predicamos un evangelio que no habla del pecado, si predicamos un evangelio que no habla del arrepentimiento, en realidad lo que estamos haciendo es buscar la gloria del hombre. Y mirad, podemos decir que no buscamos popularidad. Podemos decir que no buscamos tener más y más audiencia. Pero si el mensaje que predicamos no es el de Dios, lo que buscamos es la gloria del hombre. No buscamos agradar a Dios, porque no predicamos su mensaje. Podemos decir que no buscamos tener el elogio de la gente. Podemos decir que no queremos tener reconocimiento social de nuestra sociedad. Pero si lo que hacemos exalta al hombre y no exalta a Dios, estamos buscando la gloria del hombre. Estamos predicando un mensaje del hombre centrado en el hombre que no busca la gloria de Dios. Y Pablo dejó bien claro que él no buscaba la fama, él no buscaba el elogio de los hombres. Él predicaba a Cristo. Él predicaba a Cristo. El mismo apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el verso 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Jesucristo como Señor. Y añade, y a nosotros, como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicamos a Jesucristo. Predicamos a Jesucristo crucificado. Ese es nuestro mensaje, y si ese no es nuestro mensaje, buscamos la gloria del hombre. Pero el ministro fiel del Evangelio no busca la fama, no busca el elogio de los hombres, no busca la gloria de los hombres. Busca la gloria de Dios. Y mirad, Pablo pudo haber hecho uso de su autoridad como apóstol de Cristo. Fijaros ahí que en el verso 6 termina diciendo: aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo pudo haber hecho uso de su autoridad. Sin embargo, él predicó como un siervo. Lo leímos antes, 2 Corintios 4:5. Nosotros predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos. Este es el apóstol Pablo, un ministro fiel del Evangelio. Podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y aquí la idea de carga es el sentido de ejercer autoridad. Podíamos imponer nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. La Biblia de las Américas traduce aquí diciendo: hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Como apóstoles de Cristo, no en el sentido del oficio de apóstol, de los 12 apóstoles, sino en el sentido de aquellos que han sido aprobados por Dios, verso 4, aquellos que han sido comisionados por Dios, aquellos que han sido enviados para predicar el Evangelio. Estos tienen la autoridad delegada de Dios. Tenían autoridad como apóstoles de Cristo, como enviados para predicar el Evangelio de Cristo. Y podían haber hecho uso de ella. Sin embargo, la predicación de ellos fue como siervos. No para buscar fama, no para buscar reputación, no para buscar elogio, sino como siervos, por amor a la gente, por amor a los hermanos, por amor a Dios. No buscando el reconocimiento entre ellos, sino como ministros fieles del Evangelio. El pastor que agrada a Dios no busca manipular, no busca ganancias, tampoco busca fama.
Bueno, ¿qué es entonces lo que busca? Y Pablo aquí ahora cambia de tercio en el verso 7, y fijaros que comienza diciendo antes. El término aquí es un contraste. Mira, no somos esto, no somos esto, no somos esto. Somos esto. Y eso es lo que encontramos en el verso 7 al 8. Así que podríamos decir que la cuarta característica de un pastor que agrada a Dios que encontramos en este verso 7 es que el pastor es amable, es tierno. El término tiernos habla aquí de amabilidad, habla de gentileza. Es el mismo término que Pablo emplea ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo 2, verso 23. Ahí dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que éstas engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amable. Es la misma palabra aquí en tiernos. El siervo del Señor se caracteriza por ser amable, no por ser contencioso. No es alguien que fácilmente se está liando en peleas, en disputas, en batallas. No es de los que engendran contiendas, no es de los que engendran peleas, no es de los que provocan riñas. El pastor que agrada a Dios es un hombre amable, es un hombre cordial, es un hombre afable. Y Pablo lo enfatiza diciendo, entre vosotros, en medio de vosotros, como uno más entre vosotros. Mira, yo soy el apóstol Pablo, yo podía estar por encima de vosotros, yo podía ejercer mi autoridad, dice Pablo, como apóstol de Cristo. Pero fuimos amables, tiernos entre vosotros. Fuimos como siervos entre vosotros. El pastor que agrada a Dios no es aquel que se sube a un pedestal para ejercer su autoridad sobre los que están debajo, con una actitud desafiante sobre la gente. No es aquel que se cree que está por encima de los demás. No es aquel que se cree que está en otro rango de superioridad, como aquel que vive ajeno a todos los demás. Esto es muy característico de los falsos maestros, que se creen que han recibido la unción de Dios y no son intocables. Viven en un escalón por encima de todos los demás. Este no es el pastor que agrada a Dios. El pastor que agrada a Dios es amable, es tierno entre la congregación, en medio de vosotros. El mismo Señor Jesús dijo, yo estoy entre vosotros, como el que sirve. El Señor Jesús, el Hijo de Dios. O el mismo apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5, ya lo hemos leído este versículo, verso 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no la que está debajo de vosotros. Dice Pedro, yo ruego a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y si tú como anciano pastor estás encima de todos los demás, no tienes grey de Dios ahí. Pedro dice, la que está entre vosotros. Así que el pastor que agrada a Dios es amable. Pero continúa el verso 7 dándonos una quinta característica de un ministro fiel del Evangelio, de un pastor que agrada a Dios. Y la quinta característica es que sustenta y cuida. El pastor que agrada a Dios sustenta y cuida. Fijaros en el ejemplo que nos da Pablo aquí en el verso 7. Dice el verso 7, 1 Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros, y ahora emplea la metáfora diciendo como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La comparación aquí de una madre.
Ahora todos los que somos padres nunca vamos a poder comprender esto a la perfección. La comparación de una madre para expresar que un ministro fiel del Evangelio es aquel que se dedica a sustentar y cuidar la iglesia. El término nodriza aquí, que puede traducirse también como madre, pero se refiere específicamente a esa madre lactante, que está en periodo de lactancia. El énfasis no está tanto en la madre, sino en que la madre ha dado a luz un hijo. Y ahora es el tiempo de darle de comer, de alimentarlo, de sostenerlo, de amamantarlo, de criarlo, de nutrirlo. Y por otro lado, aquí el verbo cuidar con ternura, como la nodriza que cuida con ternura, se refiere a ese cuidado que da calor, ese cuidado que abriga, ese cuidado que conforta, ese cuidado que protege y cuida, así como nosotros cuidamos a nuestros propios cuerpos, que nos gusta siempre estar bien calentitos, nos gusta siempre estar bien alimentados, ¿verdad? Cuidamos a nuestro cuerpo. Es la misma idea. Efesios capítulo 5, verso 29. Allí dice el apóstol Pablo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Jamás nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida, estos dos términos, sustenta y cuida. La madre que sustenta, la madre que da alimento, la madre que nutre, la madre que da la leche a su hijo recién nacido para que coma, para que crezca, para que madure, pero a la vez también la madre que cuida, que arropa a su hijo, que lo protege, que le da seguridad, que le provee abrigo a su hijo. Sustenta y cuida. Este es un ministro del Evangelio. Aquel que provee alimento espiritual, aquel que nos provee la palabra de Dios, esa leche no adulterada, para que podamos crecer, para que podamos nutrirnos, para que podamos alimentarnos y para que podamos así madurar. Pero también cuidarnos, también es aquel que nos protege, es aquel que nos defiende, es aquel que nos conforta, es aquel que nos protege del error, de lo falso. Esto es lo que Pablo les mandó a los ancianos en Éfeso. Allí en Hechos 20, cuando se despide Pablo de los ancianos de Éfeso, le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Para apacentar la iglesia del Señor. El mismo apóstol Pedro también, 1 Pedro capítulo 5, ya lo hemos leído 2 o 3 veces, 1 Pedro 5, verso 2. Apacentad la grey de Dios, pastoread el rebaño de Dios. Eso es lo que hace un ministro fiel del Evangelio. Eso es lo que hace un pastor que agrada a Dios. Sustenta y cuida. Cuidando de ella, dice Pedro. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Y dice allí el verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto es un pastor que agrada a Dios. Esto es un pastor que sustenta y cuida a su iglesia. No es una madre de alquiler. No es una niñera. Es la madre que cuida a sus propios hijos, que los sustenta y los protege. Así debe ser el carácter de un ministro del Evangelio, como aquel que se esfuerza y demuestra energía y voluntad para proveer alimento, para sostener a la congregación, para dar y nutrir a la gente y así crecer y madurar.
pero como aquel también que protege y cuida para no caer en el error, para no ser desviados, para no ser alejados de la verdad. El pastor que agrada a Dios no busca manipular, no busca ganancias, no busca fama. Es alguien que es amable, es alguien que sustenta y cuida. Y en sexto lugar, un pastor que agrada a Dios es alguien que ama sacrificadamente. Ama sacrificadamente. Dice el versículo 8, 1 Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mirad, el apóstol Pablo, como ningún otro, evidenció en su vida un amor abnegado por la iglesia, un amor sacrificado por la iglesia. Su amabilidad, su ternura, su cuidado, su sustento, solo eran unas pequeñas muestras de su verdadero amor sacrificado. Dice ahí el verso 8, el gran afecto, este deseo intenso. Es el deseo intenso como el de una madre que añora a su hijo, como ese anhelo que conmueve nuestras entrañas. Gran afecto, que no solamente Pablo quería entregarles el Evangelio, quería entregarles la vida. La Reina Valera traduce aquí diciendo, hubiéramos querido, y nos da a entender como que Pablo no llegó a hacer esto. Pablo parece como que hubiera querido entregar no solamente el Evangelio, sino también su propia vida. Pero la idea de este verbo no es tanto hubiera en sentido hipotético, sino que describe una acción que ocurrió en el pasado. La Biblia de las Américas traduce esto diciendo, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Nos hemos complacido en impartiros. La idea es, esto es algo que sucedió en el pasado, no es algo hipotético. El gran afecto que Pablo tenía por la iglesia movió a Pablo no solo a entregar el Evangelio de Dios, sino a entregar su propia vida, su propia alma, su propia disposición, a darse por entero. Esto es un amor sacrificado, un amor que da sin esperar nada a cambio, un amor que se entrega sin esperar recibir. Un amor como el ejemplo de Cristo. 1 Juan capítulo 3, verso 16. En esto conocemos el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. Este es el ejemplo de Cristo. Pero el apóstol Juan continúa ese versículo diciendo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este es el amor. Este es el amor de Cristo, un amor sacrificado, un amor que se entrega por los hermanos. Esto es lo que Pablo hizo, esto es lo que un pastor que agrada a Dios hace, un ministro del Evangelio. Puede decir como el apóstol Pablo, allí dice en 2 Corintios 12, verso 15, Pablo dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Gastaré lo mío. Y Pablo continúa diciendo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y Pablo termina ese verso, 2 Corintios 12, 15, aunque amándoos más, sea amado menos. Este es el amor sacrificial. Este es el amor de Cristo. Este es el amor de un pastor que agrada a Dios. Estas son las características de un hombre de Dios, de un ministro del Evangelio.
Alguien que no busca manipular, alguien que no busca obtener ganancias, alguien que no busca ganar fama, ganar reputación, sino que es alguien que es amable, es alguien que es tierno, es alguien que está entre la iglesia, es alguien que sustenta, es alguien que cuida, es alguien que ama hasta el sacrificio. Quizás esto no parezca el perfil del pastor que humanamente pondríamos. Nada habla acerca de sus dones, sus capacidades, de su elocuencia, de su carisma. Este no es el perfil del pastor que humanamente pondríamos en ningún lugar. Pero este es el perfil que Dios busca. Este es el perfil que Dios busca. ¿Vamos a buscar otro perfil? ¿Vamos a inventarnos otro perfil? Este es el pastor que agrada a Dios. Y gracias a Dios por hombres que nos han precedido, ministros fieles del Evangelio. Grandes hombres de Dios. Y que el Señor conceda a su iglesia, no solamente aquí, sino en todo el mundo, hombres fieles, ancianos, pastores, servidores que amen a Dios. Ministros fieles del Evangelio, que sirven no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, por cómo nos instruye y cómo nos marca el camino, Señor, cómo nos marca la senda que debemos de seguir. Ayúdanos, Señor, a obedecer esto. Ayúdanos a someternos a esto, a no buscar, Señor, cosas que el mundo nos ofrece, sino ceñirnos a lo que tu palabra nos demanda. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos hombres fieles, Señor, que nos han precedido, que nos han traído el Evangelio, que se han esforzado y que se han entregado hasta lo sumo, que se han gastado del todo, como el apóstol Pablo, por predicar el Evangelio, por cuidar a tu iglesia, por nutrirla, por edificarla, por hacerla, Señor, madurar. Gracias, Señor. Gracias por ellos. Ayúdanos, Señor, para que también tu iglesia hoy, en los años que vienen por delante, tú proveas, Señor, de hombres fieles. Hombres, Señor, que sean fieles al Evangelio, servidores tuyos y del Evangelio, no servidores de los hombres, no agradables a los hombres, agradables a ti, a tus ojos. Porque tú pruebas, Señor, nuestros corazones y porque tú sí que eres testigo. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.